Hola, 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 buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos a los que están conectados a través del Facebook. En este momento somos 33 personas, bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidos. A ver desde dónde nos están siguiendo en este segundo día del Tour Contable Tributario en la Semana del Contador. Bienvenida Odila, Fátima, Lourdes, Juan Pablo, Emilce. Bienvenida Romy, María Cristina, Fátima de Ciudad del Este. Bienvenida Liz, Eva, Julia, Angélica. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Estamos ya en el segundo día. Hicimos un cambio en el orden de los temas que vamos a desarrollar. El día de hoy vamos a hablar sobre la declaración jurada informativa del IDU y mañana vamos a tocar la introducción al mercado de valores en Paraguay. Así que el tema que vamos a tocar hoy es un tema muy importante, sobre todo en este mes de junio, porque como ustedes saben, para los que cerraron al 31 de diciembre del 2022, tienen como obligación realizar la presentación de la declaración jurada informativa del IDU. Entonces vamos a ver el día de hoy en qué consiste esta presentación de la declaración jurada informativa. Vamos a hablar un poco sobre esto y vamos a ver algunos casos prácticos también, obviamente, para que podamos entender en el sistema Marangatú cómo hacemos el proceso de completar los datos que tenemos correspondiente al ejercicio 2022. Así que bienvenidos a todos los que se van sumando. Vayan etiquetando también ahí a los colegas para que se vayan sumando a esta transmisión. Bienvenido Juan Pablo de Mariano Roque Alonso, Deli desde Fernando de la Mora, Elizabeth, buenas noches, Angélica, buenas noches, bienvenidos a todos. Muy bien, estamos en el segundo día. Enrique desde Pedro Juan Caballero, desde lejos, desde lejos está ahí siguiendo la transmisión. Y como ya saben, el día de hoy también tenemos una consigna para todas las personas que participan en la transmisión del día de hoy. Por supuesto, también van a poder acceder a una media beca para cursos que tenemos disponibles y que después les voy a comentar cuando hagamos un pequeño corte en el desarrollo del tema. Buenas tardes desde el bus, dice por ahí. Su nombre está en otro idioma, ¿verdad? Entonces no sabemos cómo se llama. A ver si nos contás. Buenas tardes, Paola. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestro segundo día. Bienvenido, Obdulio desde Hernandarias. Excelente. Vayan ahí etiquetándole a los demás colegas. Bienvenida, Ana, para que se vayan sumando a esta transmisión. Entonces, hoy desarrollamos presentación de la declaración jurada informativa del IDU. Y el día de mañana vamos a estar desarrollando la introducción al mercado de valores en Paraguay. Así que, sin más preámbulos, damos inicio entonces y vamos a utilizar las láminas que corresponden a una presentación que en su momento realizó la Administración Tributaria en un webinar, ¿sí? En su momento habían ellos también desarrollado este tema, pero nosotros vamos a hacerlo de una manera muy didáctica, muy práctica, viendo algunos ejemplos en el sistema Marangatú, que es lo que normalmente siempre, en algunos casos hay dudas sobre cómo completo cuando tengo una pérdida, cuando tengo resultados negativos acumulados y tengo una utilidad. ¿Cómo hago esta presentación de la declaración jurada informativa teniendo en cuenta que de alguna manera cierra el círculo del impuesto a los dividendos y utilidades, ¿verdad? Un impuesto muy importante, un impuesto que en general, digamos, la mayor parte de los contribuyentes tienen que generar el comprobante de retención entre el mes de abril como máximo, ¿sí? Dependiendo de las fechas de realización de la asamblea o de la reunión de socios, dependiendo de la puesta a disposición de las utilidades, los dividendos, los rendimientos.
Entonces, independientemente a eso, los contribuyentes que son de alguna manera entidades generadoras de dividendo, utilidad y rendimientos, tienen la obligación eh, en el sexto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de presentar esta declaración jurada informativa del IDU, donde se va a contrastar las decisiones que se tomaron en la asamblea o en la reunión de socios, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las decisiones más importantes? Y de alguna manera se va a cruzar también si es que yo ingresé correctamente el impuesto, lo hice de manera correcta, teniendo en cuenta las decisiones que se tomaron dentro de esa instancia de la asamblea o de la reunión de socios. Entonces, lo que vamos a nosotros ver en las siguientes láminas es un resumen de en qué consiste esta declaración jurada informativa, quiénes son los sujetos obligados, quiénes son los que tienen que presentar, y finalmente vamos a hacer el paso a paso en el sistema Marangatú con algunos casos prácticos de cómo se hace este proceso de la presentación de la declaración jurada informativa. En primer lugar, entonces, tenemos que ubicarnos dentro del contexto del impuesto a los dividendos y utilidades, y dentro de este contexto están las entidades generadoras de dividendo, utilidad y rendimiento, que son las famosas EGDUR. Bueno, las EGDUR son también sujetos pasivos de la obligación tributaria, pero en su carácter de responsable. Es decir, ellos son responsables de retenerle el impuesto a los contribuyentes. Nosotros sabemos que el IVA es un impuesto que recae en el dueño, en el socio, en el accionista, pero está la empresa que es la que genera la utilidad, el dividendo o el rendimiento. Entonces, esa empresa es la que tiene que presentar esta declaración jurada informativa. La entidad que generó las utilidades, los dividendos y los rendimientos es la que tiene que informar qué decisiones se tomaron en torno a las utilidades, los dividendos, los rendimientos. Y aquí tenemos nosotros el artículo 3 del anexo al decreto 3110 del 2019, donde se menciona quiénes son entidades generadoras de dividendo, utilidad, rendimiento. ¿Por qué hablamos de EGDUR? Porque son las EGDUR las que tienen que presentar, como dijimos, esta declaración jurada informativa al IDU. Entonces, en primer lugar, le tenemos a la empresa unipersonal que se encuentra dentro del IRE régimen general. La empresa unipersonal, entonces, contribuyente del IRE régimen general, tiene que presentar la declaración jurada informativa del IDU, solamente aquellas que están en el IRE régimen general. Por otro lado, también la sociedad anónima emisora, la que es emisora de capital abierto, también son EGDUR y por ende tienen que presentar esta declaración jurada informativa. También la sociedad de responsabilidad limitada, también la sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, la sociedad de capital e industria, el consorcio constituido para la realización de una obra pública, también las entidades extranjeras que tienen establecimiento permanente dentro del país. Las estructuras jurídicas transparentes también deben presentar la declaración jurada informativa del IDU. Y le tenemos también a las demás sociedades o entidades privadas con personería jurídica de similar naturaleza a la señalada en los numerales precedentes, creadas con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Fíjense que aquí dice en el numeral 9, dice las que se crean con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Esto significa que la ley entró en vigencia desde el 1 de enero del 2020, ¿sí? La mayor parte de los artículos. Entonces, cualquier entidad similar a las que estamos viendo, que se crea a partir de la ley 6380 en adelante, también se va a considerar entidad generadora de dividendos, utilidad y rendimiento y por ende va a tener que presentar también esta declaración jurada informativa del IDU. Por supuesto, acá tenemos la figura más reciente que es la EAS, las empresas por acciones simplificadas. Las empresas por acciones simplificadas están dentro del numeral 9. ¿Por qué? Porque son entidades que se crearon
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 6380 del 2019. De hecho, la ley de creación de las empresas por acciones simplificadas es la Ley 6480 del año 2020. ¿Sí? Entonces, estas son las entidades que tienen que presentar la declaración jurada informativa al IVA. ¿Qué pasa con las sociedades simples? ¿Tienen que presentar la declaración jurada informativa al IVA? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las sociedades simples, cuando distribuyen utilidades, tienen que retener a los socios el impuesto a la renta personal. La sociedad simple no está sujeta al impuesto a los dividendos y utilidades. No está sujeta al IDU y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en general, la sociedad simple no es una entidad generadora de dividendos, utilidades, rendimientos bajo los términos del IDU. Ustedes me van a decir, sí, pero genera también utilidad. Claro, genera un resultado, pero ese resultado va a estar sujeto al impuesto a la renta personal, al IRP, rentas y ganancias de capital. Cuando la sociedad simple obtiene una utilidad y los socios deciden distribuir esa utilidad, la sociedad simple va a actuar como agente de retención del IRP, rentas y ganancias de capital y no del IVA. Por ese lado, entonces, la sociedad simple no es una EGDUR. ¿Sí? Van a ser EGDUR solamente las entidades que tienen que retener el IDO, ¿sí? Las entidades que tienen que retener el IDO. Ojo con esto porque es muy importante lo que estamos diciendo. Las entidades que no deben retener IDO, por ejemplo, las cooperativas, las mutuales, la sociedad simple, están sujetas a otro impuesto que es el IRP y no tiene nada que ver con la declaración jurada informativa del IDU, ¿sí? Entonces, la declaración jurada informativa del IDU siempre está ligada a la entidad que tiene que retener el impuesto a los dividendos y utilidades. Esa es una aclaración muy importante que tenemos que hacer. Esta declaración jurada informativa se tiene que presentar a través del sistema Marangatú, por supuesto, utilizando la clave de acceso confidencial del usuario o a través del sistema de tercero autorizado también. Entonces se presenta esta declaración jurada informativa que tiene por objeto, como les dije, cerrar el círculo del IDO e informarle a la administración tributaria sobre las decisiones que se tomaron en la asamblea o en la reunión de socios respecto a las utilidades. La preocupación de la administración tributaria acá gira en torno a ver si es consistente, porque algunas empresas seguramente no pagaron IDU, ¿verdad? Porque decidieron capitalizar sus utilidades o porque decidieron constituir reservas. Entonces, obviamente, la SED quiere asegurarse de que esa situación existe, de que esa situación es verdad. Entonces, por eso es que en la declaración jurada informativa del IVU tenemos que contarle a la administración tributaria, primero, si obtuvimos o no utilidad, el primer punto importante, y el segundo, si obtuvimos utilidad, ¿qué hicimos con esa utilidad? ¿Se capitalizó, se distribuyó, se constituyó reserva estatutaria, reserva facultativa? Eso es lo que hay que contar en esta declaración jurada informativa. Entonces, ¿qué va a hacer la SED ahí? Por supuesto, va a verificar, a ver un poco, esta empresa A no me pagó, no generó el comprobante de retención, nada. Entonces, a priori, seguramente si obtuvo utilidad, capitalizó o constituyó alguna reserva. Pero, ¿qué pasa si cuando esta misma empresa presenta la declaración jurada informativa y dice que generó utilidad y que distribuyó la utilidad? Por supuesto, ahí no es consistente, ¿verdad? No generó el comprobante de retención, no pagó el IDU y en la declaración jurada informativa está diciendo que sí distribuyó utilidad. Entonces, esas son las cuestiones que el fisco va a monitorear, va a controlar, va a cotejar para ver si es que se cumplió correctamente con la generación del comprobante de retención o si realmente no correspondía luego retener, ¿sí? Porque se capitalizó o se constituyó reservas estatutarias, facultativas, la reserva legal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
La declaración jurada informativa tiene que ser un reflejo de las decisiones que se tomaron en la asamblea o en la reunión de socios o en la instancia aplicable, ¿sí? Y eso es muy importante que tengamos en cuenta. Tiene que ser un fiel reflejo de las decisiones que tomaron los socios, los accionistas, el dueño de la unipersonal sobre las utilidades que se generaron, en este caso, en el año 2022, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que presentar la declaración jurada informativa en junio, ¿verdad? Según el calendario PAR, que ya vamos a ver enseguida también, se tiene que ir presentando y tiene que ser, como repetí ya 2 veces y ahora la tercera vez, un reflejo de las decisiones que se tomaron, ya sea en la asamblea o en la reunión de socios o en la instancia que sea aplicable. Entonces ya sabemos que se tiene que presentar esta declaración jurada informativa a través del sistema Marangatú y vamos a ver nosotros, por supuesto, algunos ejemplos sobre la presentación, el paso a paso. ¿Cuándo se tiene que presentar esta declaración jurada informativa al IDU? La norma dice que tiene que hacerse esta presentación dentro del sexto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal. O sea, el vencimiento cae dentro del sexto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal. Si yo cerré al 31 de diciembre, pues el sexto mes posterior a diciembre es junio. O sea, la mayoría de las empresas, por regla general, cierran al 31 de diciembre. O a esas empresas que nosotros mencionamos, la SA, la SRL, Sociedad Capital e Industria, en comandita simple, por acciones, SAECA, SRL, la unipersonal que está en el IRG, el Consorcio para Obra Pública, etcétera, la EAS, tiene que, si cerró el 31 de diciembre del 2022, tiene que presentar la declaración jurada informativa del IDU ahora, en el mes de junio, ¿sí? Ahora bien, si el cierre fue el 30 de abril, porque hay empresas que cierran al 30 de abril, bueno, ¿cuáles son esas empresas que cierran al 30 de abril? Los ingenios azucareros, las cooperativas que industrializan productos agropecuarios, y hay empresas que cierran al 30 de junio. ¿Cuáles son esas empresas? Empresas de seguros, reaseguros, industria de cervezas y también de gaseosas. Ok, para las que cierran al 30 de abril, el sexto mes posterior al cierre es octubre, ¿sí? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y para las que cierran al 30 de junio, su sexto mes posterior es diciembre. Entonces, dependiendo de cuándo es mi cierre, yo voy a tener o la obligación de presentar en junio o en octubre o en diciembre, ¿sí? Pero en general, el grupo grande de empresas que son entidades generadoras de dividendo, utilidad y rendimiento, tiene que presentar en este mes de junio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas, por regla general, cierran al 31 de diciembre, ¿sí? Esa es una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ojo, ojo. Por aquí Lisan pregunta, ¿qué pasa si la asamblea se hizo en marzo y no se pagó la retención de IDU, ya que distribuyeron utilidad? Bueno, si se distribuyó la utilidad, se decidió distribuir la utilidad, la retención se tenía que generar en el mes de marzo, ¿verdad? Se tenía que generar en el mes de marzo y pagar en el mes de abril. Si no se hizo eso, bueno, hay que generar la retención, hay que poner como fecha de nacimiento de la obligación, la fecha que se hizo, se hizo la asamblea, se tomó la decisión, y por supuesto eso va a generar también, va a generar accesorios que se tienen que pagar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa retención se tenía que haber hecho en marzo, se tenía que pagar el 13 de abril, ¿sí? No se hizo eso, ¿vas a hacer ahora recién? Ok, generar la retención ahora, pero te va a correr multa e intereses desde el 13 en adelante. ¿Y por qué el 13 en adelante? El 13 por el vencimiento, 13 de abril. O sea, desde el 14 más bien te empezaría a correr los accesorios porque no generaste la retención. El fisco ya tenía que recibir el dinero del IDU en el mes de abril. En tu caso puntual, porque según lo que estás comentando, la asamblea se hizo en marzo. No se hizo la retención, pero se decidió distribuir. Entonces ahora vas a generar la retención. Tienes que generar la retención, cuanto antes mejor,
vas a poner como fecha de nacimiento de la obligación el día en que la asamblea se constituyó y decidió. Y por supuesto, el sistema te estaría calculando ahí multa e intereses también. ¿Por qué? Porque el vencimiento era el 13 de abril. El IU se tenía que haber ingresado ya el 13 de abril. Vos no generaste la retención, no pagaste el impuesto, el fisco no recibió el dinero el 13 de abril, entonces desde el 14 te corren la multa de los intereses. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Entonces acá tenemos las fechas en que se presenta la declaración jurada informativa al IVA. En general en el mes de junio, ¿sí? Algunas seguramente en octubre, las que cierran en abril, octubre. Las que cierran en junio van a presentar la declaración jurada en el mes de diciembre, en el mes de diciembre. Y por supuesto acá tenemos en cuenta el calendario de vencimiento de declaraciones juradas informativa al IVA, ¿verdad? El calendario par, como conocemos tradicionalmente, si mi terminación de RUC es 0, pues yo tengo que presentar la declaración jurada informativa al 8 y así sucesivamente. Si es el 1, tiene que ser el 10, ¿sí? Si mi terminación de RUC es el 2, tiene que ser el 12 y así sucesivamente hasta el último vencimiento. Para los que tienen RUC 9, terminación 9, el día de vencimiento es el 26 de este mes, ¿sí? Entonces, esto es lo que es importante que tengamos en cuenta, que la presentación se hace al sexto mes posterior al cierre y hay que tener en cuenta el calendario de vencimientos par, ¿sí? ¿Qué pasa? La pregunta del millón suele ser, ¿qué pasa si la EDUR no obtuvo utilidad en el 2022? ¿Tiene que presentar igual esta declaración jurada informativa? La respuesta es sí. ¿Sí? La respuesta es que sí tiene que presentar y por supuesto, ahí va a decir, mira, yo no generé utilidad en el 2022. ¿Sí? Va a tener que contarle a la SED que no generó utilidades en el periodo cerrado. La presentación fuera de plazo, por supuesto, da lugar a la aplicación de la sanción por contravención que está prevista en la Resolución General 13, en el anexo de la Resolución General 13 del 2019 y el monto de 100.000 guaraníes. Algunos dicen es poco y no es poco. Cualquier monto que 100.000 ya es mucho. 100.000 ya es mucho y sobre todo si es para pagar una multa. Si es para pagar una multa. Imagínense que hay varios clientes que tengan, ¿sí? Y no presentan porque se les pasó, se les olvidó, ¿sí? Aprovechando de paso a todos los que están ahí conectados, ahora quiero comentarles que el sábado justamente vamos a tocar un tema importantísimo que es la programación anual, la planificación anual del contador. Y ahí vamos a ver todo esto, ¿eh? Vamos a hacer un mega calendario donde vamos a tener todo, vamos a tener y vamos a compartir este calendario de todos los meses, ¿sí? Va a ser espectacular porque vamos a tener calendario de vencimiento de todas las instituciones, ¿sí? Los vencimientos, y eso vamos a hacerlo el día sábado. Así que si todavía no se inscribieron para el congreso del sábado, esta es la oportunidad. Escríbanse que quedan pocos lugares también, dicho sea de paso. Entonces, para que no nos olvidemos, tenemos que tener bien dentro de nuestra planificación organizado el tema de los vencimientos. Aún así, ojo, aún así hay gente, ¿verdad? Lo que pasa es que con el día a día, ¿verdad? Si bien las redes sociales hoy ayudan mucho con respecto a recordatorio de vencimiento y demás, a veces aún así hay colegas que no, ya no llegan porque o tienen mucho trabajo, ¿sí? Y evidentemente eso hace que se llegue a estos incumplimientos y esto generaría un 100.000 guaraníes de sanción por contravención. No es poca plata. Cualquier plata que sea y más para pagar multa es mucho. ¿Sí? 100.000 es mucho, así que hay que evitar incurrir en estas faltas, en estas contravenciones y por supuesto presentar a tiempo, ¿verdad? Por eso es que dijimos, bueno, vamos a adelantar ya nomás
¿verdad? Porque es lo que más, es la obligación que vence este mes, aparte de las normales, la obligación adicional que tenemos en este mes, y por supuesto tenemos que meterle pata a esto. Entonces acá está el calendario de vencimientos de la declaración jurada informativa. La mayoría de la empresa, como dijimos, tienen que presentarlo en este mes de junio. Y solamente muy poca empresa, ¿verdad? Las que cierran al 30 de abril y al 30 de junio presentan en otras fechas la declaración jurada informativa. Ojo, de por ahí tienen ustedes clientes que son ingenios azucareros, cooperativas que industrializan productos agropecuarios. Bueno, esas tienen que presentar, sobre todo los ingenios azucareros, tienen que presentar en el mes de octubre. La empresa de seguro y reaseguro, si son contadores de empresa de seguros, reaseguro, industria de cerveza, gaseosa, tienen que presentar en el mes de diciembre. Entonces, tienen que tener nomás cuidado ahí, ¿verdad? La regla general es en junio, pero hay casos especiales donde se va a presentar en octubre y en diciembre de este año. ¿Qué tiene que contener la declaración jurada informativa al IVA? Primero, hay que establecer la fecha en que se realizó la asamblea. Por eso le decía yo, la SED con esta declaración jurada informativa va a empezar a mirar, a ver un poco qué hizo este AECDUR, generó la retención, ingresó el impuesto, ¿sí? Porque hay empresas que no generaron la retención. Ok, entonces la SED va a mirar, a ver su declaración jurada informativa, ¿será que no tuvo luego utilidad? Puede ser que no haya tenido utilidad la empresa. La otra situación es que puede ser que haya tenido utilidad, pero compensó con pérdida de años anteriores. Y la ley del comerciante dice que si vos tenés resultados negativos acumulados y tenés una utilidad, tenés que compensar. No podés distribuir esa utilidad hasta tanto no hayas cubierto, hasta tanto no hayas compensado esa pérdida de año anterior. Puede ser entonces, y eso se va a ver plasmado en su declaración jurada informativa, que la empresa utilizó su utilidad para compensar la pérdida de años anteriores. Ese puede ser un caso. Otro caso puede ser, el primer caso dijimos, puede ser que no haya luego tenido utilidad. Ok. Segundo, puede ser que haya tenido utilidad, pero que haya utilizado para compensar la pérdida de años anteriores. Ahí no hay impuesto a pagar. ¿Sí? No hay impuesto a pagar, no se distribuye nada. Se utilizó el 100% para compensar pérdida de años anteriores. La otra situación puede ser, se generó utilidad, pero se capitalizó el 100%. Ok, ahí no hay generación de IVA, no hay generación del comprobante de retención. La otra situación puede ser, que vamos a ver en algunos casos prácticos, puede ser que se haya generado utilidad, pero que se haya enviado a reservas. ¿Sí? Una parte a reserva, otra parte a capitalización y no se haya distribuido. Ok. Entonces, la SED lo que va a hacer con esta declaración jurada informativa es mirar qué yo hice con respecto al IDU, como ECDUR, generé o no el comprobante de retención, generé a tiempo, no generé a tiempo, ¿sí? Y por supuesto después va a empezar a escudriñar y seguramente me va a empezar a perseguir, ¿verdad? ¿Perseguir por qué? Porque si hice mal las cosas, obviamente me va a notificar, ¿verdad? Y ahí empieza un ida y vuelta para poder hacer lo que corresponde. Entonces, en primer lugar, la fecha de realización de la asamblea hay que informar en esta declaración jurada informativa. Y se habla de fecha de asamblea, reunión de socios o instancia aplicable, ¿sí? Lo que pasa es que en el caso de la unipersonal, ¿verdad? No hay pues, una instancia así como tal donde el propietario venga y se reúna. No, probablemente decide no vaya a retirar la plata, ¿sí? Capaz le comunica al contador, se genera la retención y listo. Entonces no hay ahí como tal una reunión propiamente donde el dueño de la unipersonal diga, voy a retirar mi utilidad. Retira nomás ya, ¿sí? Le avisa al contador, retira y por supuesto, ¿qué sucede ahí? Ahí se genera el comprobante de retención del IVA. Ok. Primera cuestión importante, fecha de realización de la asamblea
Reunión de socios, instancia aplicable. Segunda cuestión que hay que informar, el tipo de órgano de decisión. Si es una asamblea, si es una reunión de socios o la instancia que sea que correspondiera en este caso. Tercera cuestión importante, el ejercicio fiscal que yo estoy informando. En este caso va a ser ejercicio 2022, ¿sí? Cerramos el ejercicio 2022. Eso es lo que hay que informar ahora. Ejercicio cerrado 2022. Después tenemos que indicar también si la ECDUR generó utilidades en ese periodo informado. En el 2022 generaste utilidades y el sistema Marangatú me va a preguntar luego, ¿ha generado utilidades, dividendos, rendimiento en el periodo fiscal informado? Yo voy a tener que marcar ahí sí en el caso que haya tenido utilidad y no en el caso de que no haya tenido utilidad. Aquí pregunta Ana, ¿cómo se documenta en la unipersonal? Lo recomendable es que haya un acta, ¿sí? Un acta donde el propietario decida retirar la utilidad, ¿sí? Que haya un acta. Entonces, por lo general nosotros vamos a tener que preparar esa acta donde el propietario diga yo fulano de tal, con cédula de identidad tal, propietario de la empresa unipersonal tal, ¿sí? Está la fecha, ¿verdad? Decido que em, retiro mis utilidades correspondientes al periodo 2022, consistente en guaraníes tanto, ¿sí? Y firma la nota ahí para que quede constancia. Con esa nota, y esa nota no hace falta que se protocolice ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque hay gente que cree que sí y no es así. No tiene que tener tanta formalidad. Es una nota donde él, ¿verdad? Deja por escrito la decisión que tomó de retirar la utilidad y punto, ¿verdad? Eso se refleja en el asiento contable y listo. Y se genera la retención, por supuesto, ¿verdad? Pero no hace falta como en las SRL el tema de la protocolización y compañía, no hace falta cuando es una unipersonal. Entonces, en el caso de la unipersonal, cuando decide el propietario retirar la utilidad, es un acta y punto. El asiento contable, la retención y listo. También hay que indicar en la declaración jurada informativa si la ECDUR ha decidido sobre utilidades, dividendos o rendimientos de ejercicios fiscales anteriores al informado. Si tenés resultado de años anteriores y estás disponiendo sobre esa utilidad, tenés que informar, ¿sí? El monto total de las utilidades, dividendos o rendimientos del periodo informado, hay que informar eso, ¿sí? Estos son los ítems que tenemos que informar dentro de la declaración jurada informativa. Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, ojo, esta declaración jurada informativa, ¿sí? Contiene todos estos datos. No es que yo tengo que elaborar nada, no, yo tengo que marcar nomás, sí, no, poner algunos importes. No es complicado, ¿eh? No es complicado, es súper intuitivo. El tema del módulo, que vamos a mirar, vamos a entrar al Marangatú enseguida, es muy intuitivo, así que no se van a perder en eso. Ok, vamos bien hasta aquí, por favor, ahí escriban número 1, si vamos bien hasta aquí. Número 1, mientras tanto yo voy a continuar saludando a las personas que están por aquí conectadas. Aprovechen y vayan sacando el print también, ¿eh? Bienvenida Odila, Fátima, Lourdes, Juan Pablo, Emilce, Romy, María Cristina, Fátima, Liz, Eva, Julia, Angélica, Elizabeth, Enrique, Deli, Juan Pablo, José dos Santos, Viviana, Ana, pues también está por ahí Obdulio, Marcelino, Romelio, Lali, Tatiana, Mónica, Vilma, Karina, Laura, Asunción, Sabina, Pabla, Fabiola, está por ahí Elisama también. Nombre muy exótico el nombre, ¿eh? Elisama, nunca escuché, la primera vez. Elisama, Verónica, Mabel, Carol, Suni,
Alicia, Vero, Carmen, Ana, Lisam, Perla, Antonio, Analía, Vivi, Graciela, Carolina, Pau, Adriana, excelente, Perla, Andresa, muy bien, Ariana, Gladys, Fátima, Gabriel Ramírez, excelente. Muy bien, ahí hace una pregunta Odila, ¿verdad? Si el acta de la SRL en donde se decide distribuir la utilidad se debe protocolizar. Lo que dice el artículo 44 de la ley es que en el caso de que se decida un destino diferente a la distribución, por ejemplo, la SRL decide constituir reservas, decide capitalizar, ¿sí? O hacer la compensación de la pérdida. En esos casos sí se tiene que protocolizar ante notario y escribano público, ¿sí? Lo que pasa es que como no vas a pagar el IDU a la SED, ¿sí? Porque vas a constituir reserva o vas a compensar con tus pérdidas o vas a capitalizar, el fisco no va a recibir plata. Entonces quiere asegurarse de que efectivamente vos tomaste esa decisión. Por eso piden que el acta esté protocolizada. Pero solamente en los casos en que se haya decidido capitalizar, constituir reserva facultativa, estatutaria, o se haya decidido la compensación, en este caso de la pérdida que tenemos en el patrimonio neto. Muy bien, uno, excelente, muy bien, excelente, excelente. Ok, vamos avanzando. Se me quedó algunos comentarios por arriba. Vamos avanzando hasta aquí. Vayan sacándole un print, ¿eh? Después les voy a contar cuál es la consigna, pero el print tienen que sacar ahí la captura, ¿sí? La captura tienen que sacar para que nosotros nos demos cuenta de que sí, efectivamente participaron el día de hoy. Algunas consideraciones generales. La ECDUR tiene que presentar la declaración jurada informativa en el plazo y condiciones señaladas. Ya sabemos que es sexto mes posterior al cierre y de acuerdo al calendario par. ¿Sí? Sexto mes posterior al cierre de acuerdo al calendario par. Por supuesto, ¿verdad? Tenemos que tener el alta de la obligación 954, que es declaración jurada informativa del IDU. En teoría, todas las empresas que tienen, digamos, que son entidades generadoras de dividendo, utilidad de rendimiento, tendrían que tener ya a esta altura el código 954 de declaración jurada informativa del IDU. Eh, Hay algunas preguntas importantes también que suele haber, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, a una empresa unipersonal que estuvo en el IRG, pero que pasó al IRESIM, ¿sí? Estuvo en el IRG y pasó al IRESIM. Acuérdense, eso el tema de los 3 años. Imagínense, anteriormente era una empresa unipersonal, ¿sí? Estaba en el IRASIS régimen contable. Después que hizo el fisco, le pasó al IRE general. Listo. Nosotros sabemos que en el IRE general está una empresa unipersonal que tiene más de 2.000 millones de guaraníes. Ok, más de 2.000 millones de guaraníes. ¿Qué decía la norma? La norma tributaria decía que la empresa unipersonal tiene que permanecer por 3 años tiene que permanecer en el IRE general y después recién hacer el cambio. 2020, 2021, 2022. Se cumplieron los 3 años, atención, y el monto de los ingresos devengados estaba en el IRE-RG al cerrar el 2022, pero sus ingresos eran menores a 2.000 millones de guaraníes. ¿Qué hizo este contribuyente? ¿Qué hizo esta empresa unipersonal? Bajó a IRE simple, ¿sí? Bajó a IRE simple. Ok.
Como bajó a IRE simple, atención, ya no tiene la obligación de presentar la declaración jurada informativa al IDU, porque la DJI del IDU está asociado al código de IRE general. ¿Quién era la ECDUR? La empresa unipersonal que se encuentra en el IRE régimen general. Como vos hiciste el cambio, ahora estás en IRE simple, ya no tenés la obligación de presentar la declaración jurada informativa al IVA, ¿eh? Ojo con esto porque es muy importante, ¿verdad? Y muchas empresas seguramente unipersonales que estaban en el IRE régimen general, en este año 2023 bajaron a IRE simple. Si bajaron a IRE simple, ya no son ECDOR. Por ende, no van a presentar la declaración jurada informativa correspondiente al 2022. ¿Sí? No van a presentar. No van a presentar. Entonces, ojo con eso. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Dentro de estas láminas de la administración tributaria. Dice por aquí, Deli, quiero entender esa parte que dijiste. Si se decide enviar a reserva facultativa, ¿se tiene que protocolizar la decisión de los socios? O en ese caso no es necesario protocolizar, se tiene que protocolizar. El único caso donde no es necesario la protocolización del acta de la reunión es cuando se decidió la distribución. ¿Por qué? Porque ahí vas a generar la retención y vas a pagar el IDU al fisco. Ahora bien, si vos decidiste enviar a reserva facultativa, no vas a pagar IVA. Entonces, ¿qué es lo que quiere la SED? Quiere asegurarse que efectivamente tu reunión existió, que tu acta existe y que esté avalado por una figura a ver, ¿cómo decirle? Que da fe pública de los actos, que es el escribano, notario y escribano público. Entonces quiere asegurarse que esté avalado por un notario escribano público que vos realmente tomaste esa decisión y por ende no hay impuesto a pagar con respecto al IVA. Entonces solamente en los casos en que no se decidió la distribución, cuando uno, estamos hablando de la SRL, cuando uno se decidió capitalizar, dos, se decidió constituir reserva o compensar pérdidas, en esos casos el acta de la SRL se va a tener que protocolizar, ¿sí? Solamente en ese caso. Pero si se decidió distribuir, no hay protocolización ahí. Dice Carolina, yo protocolizo cada acta de asamblea. Ok, bueno, pero eso es la SA. Acá estábamos hablando de la SRL. En el caso de la SRL, el único caso donde se tiene que protocolizar es cuando se decidió un destino diferente a la distribución. Por ejemplo, se capitalizó, se constituyó reserva facultativa o reservas estatutarias o se compensó las pérdidas de años anteriores. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos avanzando un poquito más. ¿Cómo se debe hacer la presentación de la declaración jurada informativa? Que es lo que vamos a empezar a mirar. Acá están los pasos, ¿verdad? Pero yo eh, me quiero ir directamente al Marangatú para empezar a mostrarle y a los casos prácticos. ¿Sí? Caso práctico. Dice Mónica, Sociedad Anónima, no, ¿verdad? El acta de asamblea nada más. El acta de asamblea nada más. Sí mismo. El tema de la protocolización está solamente en el apartado de la SRL. Cuando la SRL no haya decidido la distribución. Cuando haya decidido capitalizar, constituir reserva, etc. En ese caso se exige la protocolización, ¿verdad? Pero en los otros casos no. En los otros casos no. Ok. Muy bien, excelente. Excelente. Entonces, vamos a irnos al primer caso. ¿Sí? Quiero irme con casos ya con ustedes. El primer caso es una SRL que tuvo utilidad en el año 2022. ¿Sí? Hubo utilidad en el año 2022. ¿Cuál fue su utilidad? Fue 150 millones de guaraníes. Los socios de esta SRL se reunieron el 20 de marzo del 2023 y ¿qué decidieron en esa reunión? Le dieron destino a la utilidad.
¿Cuál fue el destino? El 50% que es 75 millones, fíjense, 150 el total. La mitad se define distribuir a los socios. Dice, ok, bueno, se decidió, ojo, se decidió entonces a realizar, ¿qué cosa? La distribución, la mitad, la mitad. Dice Julia sobre la consulta de la SRL que lleva a reserva facultativa, sería el acta transcripta y avalada por el escribano, ¿verdad? Correcto. No se realiza ningún trámite en el registro público, ninguno, ¿sí? Ninguno. Salvo que ustedes me hablen de capitalización, ¿verdad? La capitalización sí, obviamente implica modificación de estatuto y nueva inscripción en el registro, todo eso que ya manejamos. Pero si es reserva, se constituyó reserva al 100%, es el acta protocolizada y punto. Solamente eso. Muy bien, acá en el ejercicio entonces, fíjense, el 50%, 75 millones, se define distribuir a los socios. El 30%, que ya facilitamos acá los cálculos, que es 45 millones guaraníes, se destinó a capitalización. Y el 20% a reserva facultativa. Y esta empresa no tiene resultados de años anteriores al 2022, ¿sí? Tiene el resultado del 2022. Sobre eso decidió en su reunión, los socios decidieron 50% distribuir, 30% capitalizar y el 20% llevar a reserva facultativa. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ingresar al sistema Marangatú, porque vamos a hacer este caso práctico ahí en el sistema Marangatú. Nos vamos al sistema Marangatú. Ok, aquí estamos en el sistema Marangatú. Quiero que me confirmen ahí con el número 2 si están viendo el sistema Marangatú, por favor. Si se ve ahí el número, si se ve la pantalla del sistema. Excelente, excelente, muy bien. Ok, excelente. Hay dos formas de realizar la presentación de la declaración jurada informativa. A veces nos liamos ahí buscando en los menús, ¿sí? Buscar por menú es una de las formas. Nos vamos a facturación y timbrado, nos vamos a gestión de comprobantes virtuales, eh, des- después nos vamos a, esperen, está en presentar declaraciones informativas. Entonces sería declaraciones informativas y está presentar declaración IVA. Esa es la forma más argel, ¿verdad? Esa es la forma más argel. La otra forma es en el menú nada más. En el menú colocan IDU, que es la palabra clave, y ahí ya les trae todas las opciones sobre IDU. Y el primerito luego es presentar declaración IDU. Ese es, ¿sí? Esa es la opción entonces. Muy bien. Atención, por favor. Acá el ejercicio fiscal informado, nosotros vamos a colocar que era 2022, ¿sí? Ejercicio 2022. Listo, ejercicio fiscal 2022. El tipo de declaración, si es original o rectificativa. Ahora, se puede rectificar también esta declaración si dice mal. Yo primero voy a colocar original, ¿verdad? Original primero. No es en carácter de clausura, es la declaración original. Y acá me pide ya el detalle de la declaración. Voy a agrandar un poco más. Detalle de la declaración. Dice fecha de asamblea o reunión. Fecha de asamblea o reunión. En este caso, fíjense, la fecha fue el 20 de marzo del 2023. Ok, 20 de marzo del 2023. Lunes 20 de marzo.
Excelente. Tipo de órgano de decisión es una SRL, por lo tanto es reunión. La reunión de socios. Y después viene la pregunta ya, y es muy intuitivo esta parte. Dice, ¿ha generado utilidades, dividendos o rendimientos en el ejercicio fiscal informado? Tengo que, si es no, le dejo ahí mismo. Pero si es sí, tengo que desplegar aquí y ahí ya me sale sí. Entonces, si tuve pérdida, voy a dejar ahí nomás. ¿Sí? Voy a dejar ahí nomás. Pero si tuve utilidad, tengo que decir sí generé utilidad. Y me va a pedir que le detalle el monto de las utilidades que obtuve yo en el ejercicio fiscal informado. ¿Cuánto es el monto? Y el monto es 150 millones. Ok, 150 millones, le tengo que contarle al fisco 150 millones de guaraníes. Y después me dice cuánto se distribuyó. Me dice, ojo, monto a distribuir ejercicio informado. ¿Cuánto se decidió distribuir significa eso? En este caso, el 50% se decidió distribuir, 75 millones. Ok, aquí vamos a colocar 75 millones. Ahí están los 75 millones. Atención. ¿Y cuánto no se distribuyó? Los otros 75 millones no se distribuyó. Entonces me dice acá, monto no distribuyó. Primero coloco el monto que no se distribuyó, 75 millones. Y después me pide que yo detalle a qué destiné estos 75 millones que no distribuí. Lo que pasa es que el fisco quiere ver si realmente solamente sobre 75 millones se ingresó el IDU o si tenía que ser sobre más, ¿verdad? Entonces, depende de qué yo coloque acá, porque yo tengo que detallar estos 75 millones, ¿sí? El fisco se va a quedar tranquilo o puede ser que no. Le voy a darle añadir destino. Atención. Le doy añadir destino. Ojo. Le doy añadir destino. Y tengo que justificar a dónde llevé estos 75 millones que no distribuí. Según lo que vemos acá, el 30%, que es 45 millones, se destinó a capitalización. Entonces yo voy a poner acá destino, reinversión o capitalización. Voy a colocar 45 millones. Y voy a añadir otro destino. Anteriormente no se podía añadir otro destino, era uno solo, pero ahora sí se puede. Y voy a poner otros, ¿sí? Y acá voy a especificar, atención, ¿qué hice después? A reserva facultativa, 30 millones. Ok, entonces aquí voy a poner reserva facultativa, y voy a poner los 30 millones. Entonces ahí ya me va a cuadrar, ojo, con los 75 millones y voy a poder avanzar. ¿Qué pasa si yo digo acá 20? Me va a salir un error arriba, fíjense por favor. Me va a salir un error. Cuando yo le voy a dar continuar, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque me tiene que cuadrar con estos 75 millones sí o sí. ¿Cuánto no se distribuyó? 75 millones. Ok. ¿A qué se destinó? A capitalización 45 y a reserva facultativa 35. Ahí recién me va a permitir pasar, avanzar sin problema. ¿Sí? Ahí recién. Ojo con esto. Después me pregunta, ¿ha decidido sobre utilidades, dividendos, rendimientos de ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal informado? Y en este caso, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene resultados anteriores, ganancia, no tiene ganancia de años anteriores al 2022, ¿sí? ¿Tiene el del 2022? Nada más. Ok. Entonces va a avanzar aquí y tenemos 45, acá es 30, ¿verdad? ¿Por qué yo dije 35? 30 nomás. 30 nomás acá. 30. Avanzamos
Y ya me pide aquí la parte de adjuntar archivos. Atención con lo que voy a decir. En el caso que sea una empresa unipersonal, no exige nada yo no tengo que adjuntar. Si es una unipersonal. Si es una SRL, solamente se tiene que subir el acta de reunión. Ok, el acta de reunión. Y por supuesto, como es una persona jurídica, la constancia de inscripción o actualización en el registro de la Dirección General de Persona, Estructura Jurídica y Beneficiario Final. ¿Sí? Ok, entonces es la inscripción o la última actualización. Es la que se tiene que subir acá. Esos dos archivos son obligatorios en la SRL. Si es una SA, el acta de asamblea, la constancia de comunicación asamblearia, que dicho sea de paso, estaba tardando muchísimo, y la constancia de inscripción. O sea, todos los documentos hay que adjuntar si uno es una SA. Unipersonal, nada no adjunta. Si es una SRL, el acta de reunión y la constancia de inscripción o última actualización en el registro de la Dirección General de Personas, Estructura Jurídica y Beneficiario Final. Dicho sea de paso, entre los cursos a los que ustedes pueden acceder con media beca está justamente la comunicación y actualización que vence este mes también. Entonces pueden aprovechar si tienen dudas, no saben, también está, y eso va a ser en vivo el curso, entonces pueden inscribirse a ese curso y pagan la mitad. Enseguida les voy a comentar sobre eso. Entonces, SRL, estos dos adjuntos, acta de reunión y la constancia de inscripción o última actualización en el registro de la Dirección General de Personas, Estructura Jurídica y Beneficiario Final. ¿Sí? Esos son los archivos obligatorios. Con eso ya me va a permitir hacer la presentación de la declaración jurada informativa. Si es una SA, todos los documentos hay que adjuntar. Acta de asamblea, constancia de comunicación asamblearia y la constancia de inscripción o última actualización en el registro de la Dirección General de Personas, Estructura Jurídica y Beneficiario Final. Sí, 30 millones tenía que ser yo, nomás tipeé mal. Gracias, Karina. Y Laine pregunta acá para las EA el mismo procedimiento, si aún no hay constancia de la comunicación, igual se puede la comunicación. Yo diría que sí, hagan nomás, porque a veces no depende de nosotros, está tardando demasiado. Entonces, hay pues dos constancias que se piden cuando uno comunica la realización de la asamblea si es una SA. La constancia de, primero es el que te expide por presentar y el otro ya es cuando ya te aprueban, digamos. ¿Sí? Son dos. Tiene que ser el que te aprueban ya. La constancia de comunicación asamblearia. Primero es de presentación, cumpliste con presentar. Y el otro es cuando te confirma, se genera otro. Ese es el que se tiene que subir. Pero si es que no se tiene ese, y bueno, subí el primero porque ya no es tu culpa que lastimosamente la abogacía del tesoro no esté entregándote la constancia de comunicación asamblearia. En el caso de pérdida, enseguida vamos a ver ese ejemplo de Cire. Enseguida vemos ese ejemplo de pérdida. No te preocupes. Em, si no se tiene aún la constancia de asamblearia, la constancia de presentación. ¿Sí? Como le dije, hay dos. Uno, cuando presentas, te genera una constancia. Ok, subí ese entonces si todavía no tenés la constancia de comunicación asamblearia. Estamos hablando en la SA, ¿eh? En la SA. A Lilia que está diciendo, pero la constancia no es un documento requerido en este caso, pero estábamos hablando de la SA. Asimismo, no actualiza tan rápido la abogacía, lastimosamente. ¿Sí? El tema de la constancia de comunicación asamblearia es solamente para la SA y los otros tipos de sociedades anónimas que existen. ¿Eh? Muy bien, excelente. A ver, a ver, a ver. Ok. Ahí termina el proceso, entonces, si es una SRL. ¿Se entendió esta parte? Por favor, ahí número 3, si se entendió esta parte, colóqueme número 3 ahí.
Dice Blas por aquí también, hizo una pregunta, ¿los libros de la SRL tienen que estar rubricados? ¿Libros societarios o libros contables? Los libros contables sí. Societario, el único libro societario que tienen que llevar las SRL son libros, actas de reuniones, ¿sí? Del órgano de administración y del, en este caso, de los socios. Y la ley del comerciante no habla luego sobre ese libro para las SRL. Entonces, en principio, no hay que rubricar, pero yo recomiendo que rubriquen, ¿eh? En principio, la ley del comerciante habla solamente sobre los libros societarios para las sociedades por acciones, no para las SRL. Pero sí la SRL tiene que tener un libro societario que es libro de actas de reuniones, ya sea del órgano de administración o de los socios. No hace falta que esté rubricado, pero yo le recomiendo que esté rubricado. Ok, muy bien. Excelente, excelente. Ok, vamos avanzando por aquí. Ya le sacaron el print ahí. Sí, para las personas que se unieron hace un ratito, ¿verdad? Tienen que sacarle el print porque después con eso van a poder acceder a la media beca para uno de los cursos que tenemos. Le voy a mostrar rápidamente, rápido nomás. Estos son los cursos en vivo que vamos a tener en los próximos días. Contabilidad y tributación para EA son 6 clases en total. Precio normal, 2 cuotas de 200.000, pero solamente van a pagar 2 cuotas de 100.000 guaraníes, en la mitad, media beca. Estudio contable nivel 1, que inicia pronto, ya también en este mes inicia, en los próximos días. Son 2 pagos de 200.000 el precio normal, pero 2 pagos de 100.000 por estar participando en estas jornadas de la Semana del Contador. Y tenemos este curso que le dije, justamente comunicación y actualización en la Dirección General de Personas, Estructura Jurídica y Beneficiario Final. Son tres clases, un pago de 180.000, pero con la media beca es 90.000 guaraníes, nomás, ¿sí? 90.000 guaraníes son 3 clases, ahí explicamos todo, beneficiario final, en qué consiste, y hacemos el paso a paso de la comunicación, de la actualización, el paso a paso. Y después tenemos un montón de cursos de learning, ¿verdad? También, todavía no terminamos la parte del desarrollo del tema el día de hoy, pero estoy comentándole nomás que pueden acceder ustedes también a los cursos de learning que tenemos, ¿sí? Acá tenemos cursos sobre IRE un montón. Fíjense, hay curso que le va a quedar en 55.000 guaraníes. Nada, nada, nada. ¿Sí? Hay IRE simple agropecuario, comercial, entidades sin fin de lucro, IRE régimen general para empresas comerciales, transporte internacional, cuadro activo fijo, evaluación de inversiones, aspectos que se deben tener en cuenta en la liquidación del IRE, RG, revaluación en moneda extranjera, intensivo IRE. Hay cursos que son, te tienen que preguntarle nomás a Cristian y decirle, yo no tengo mucho conocimiento en IRE, quiero aprender de cero. Ok, ahí tenemos IRE paso a paso, que son 15 clases en total. ¿Sí? Ahí ya estos cursos que son de una clase y demás son para gente que ya tiene un poco de experiencia, ya es más concreto, más rápido, ¿sí? Pero están los cursos que son paso a paso, que tienen ahí para, sí, próximamente, de ese prelado también, próximamente. Estamos en eso, en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento. Luego tenemos cursos sobre IRP, ahí está también. Siempre la mitad van a pagar ustedes con la media beca. Cursos sobre IVA, aquí está uno que les recomiendo que es de REPSE, ¿verdad? Que es algo desconocido por muchos. Bueno, hay un curso de REPSE que es una clase y van a pagar la mitad, ¿verdad? 110.000 suele ser el normal, que es luego barato, y solamente van a pagar 55.000 en esta semana. Cursos sobre retenciones, sobre RG90, sobre estado financiero, que justamente estamos en el mes de vencimiento de estado financiero, también dicho sea de paso. Tributación por sectores, contabilidad, tributación para SA, SRL, EA, inmobiliarias, loteadoras, ¿sí? Aduanera, NIF para pymes, que ahora mismo está regalado, tirado, ¿eh? Y están los cursos sobre contabilidad, contabilidad de importaciones, exportaciones, consorcio, transporte internacional, constructora, agrícola, hotelera,
entidades sin fines de lucro, Excel contable y los cursos de estudio contable nivel 1, 2 y 3. Y nivel 1, herramientas, nivel 2, empresa unipersonal, nivel 3, sociedad anónima. Y próximamente el nivel 4 vamos a lanzar que es de entidades sin fines de lucro. Hay 4 niveles de estudio contable tenemos. Fíjense, eran 3 pagos de 200.000, ahora van a pagar 3 pagos de 100.000 guaraníes. Regalado. Cursos sobre finanzas, sobre, sobre finanzas y tenemos otros cursos, ¿verdad? Varios. Entonces, esos son todos los cursos que ustedes pueden elegir, ¿verdad? Si participaron ayer, ya tienen una media beca, tenían que contactarle a Cristian. Hoy participan otra vez, tienen otra media beca, ¿sí? No es que es uno solo, no. Participan 5 días, tienen 5 medias becas. Ok, vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar con el segundo caso. Segundo caso. Este es el caso de una SA. ¿Sí? SA. Y la SA tiene utilidad en el 2022. La SA tiene utilidad en el 2022. ¿Cuál es el monto de la utilidad? 200 millones. La fecha de asamblea, vamos a ponerle ahí asamblea para que no se confundan. La fecha de asamblea de accionistas. La fecha de asamblea de accionistas también fue el 20 de marzo del 2023. Ok. El destino de la utilidad del 2022, 50 millones para cubrir pérdidas acumuladas de años anteriores. Atiendan bien lo que voy a decir. Una sociedad, una empresa no puede distribuir utilidades hasta tanto no haya cubierto las pérdidas acumuladas de años anteriores. Si en su patrimonio neto figura en resultado acumulado menos 50 millones, significa que hay una pérdida que hay que depurar, hay que sanear. ¿Cómo se depura esa pérdida? Y hay varios caminos, ¿sí? El camino que todo el mundo conoce es compensando con la utilidad de año siguiente. Pero yo le diría, no esperen a que se genere utilidad. Si tiene una reserva, puede utilizar la reserva para compensar ya esa pérdida. O usar tu reserva facultativa, tu reserva estatutarias, incluso la propia reserva legal puede usar para compensar, pero después tenés que volver a constituir hasta alcanzar el 20% del capital suscripto. De hecho, hay un en vivo sobre sociedades también en el Facebook de IAE que pueden ustedes buscar. Ahí explico a profundidad que son varios métodos para compensar la pérdida de años anteriores. Ahora no nos vamos a playar mucho en eso, pero les recomiendo que vean ese video que está ahí en el Facebook. En la sección de video, entren a ver, es una introducción al curso de sociedades. Ahí explico paso a paso, ¿verdad? Que hay varios caminos. Lastimosamente, muchos de nosotros conocemos solamente el camino de compensar con la utilidad del año siguiente. Ese no es el único camino, ¿sí? Yo puedo utilizar las reservas que tengo para poder ya eliminar ese saldo negativo ahí que tengo y cuando llegue a tener utilidad, ya puedo distribuir la utilidad. Pero no vamos a hablar de eso ahora, no vamos a profundizar. Simplemente vamos a decir que hay varias formas de compensar las pérdidas contables, ¿sí? Ojo, acá estamos hablando de pérdidas contables. El IRE no tiene nada que ver, el formulario no tiene nada que ver, ¿sí? Pérdidas contables. Ojo con eso. Entonces, acá tiene la empresa, si ustedes se fijan, la empresa tiene en su patrimonio neto, tiene una pérdida de 50 millones. Está en resultado acumulado negativo 50 millones. Es una pérdida contable. ¿Qué pasó? Generó una utilidad en el 2022 de 200 millones. ¿Puede distribuir los 200 millones? De ninguna manera. Tiene que compensar primero, hacer desaparecer. Eso significa compensar. Hacer desaparecer, hacer volar ahí esa pérdida de 50 millones. ¿Sí? Tiene que hacer desaparecer. ¿Y cómo? Y se va a utilizar parte de esos 200 millones, 50 se va a utilizar para sanear el patrimonio neto.
porque eso dice la ley del comerciante, que no se pueden distribuir utilidades hasta tanto se hayan compensado las pérdidas de año anterior. Ah, listo. Entonces voy a sacrificar 50 millones de mi utilidad para poder sanear mi patrimonio neto. Listo. Eso es lo que se hizo acá. 50 millones de mi ganancia para compensar las pérdidas de años anteriores. 40 millones de guaraníes para distribuir entre los socios, entre los accionistas, en proporción directa a sus aportes. 40 millones también a capitalización y 70 millones de guaraníes a una reserva para futuras pérdidas. Acá la empresa ya dijo, ok, vamos a crear una reserva para futuras pérdidas. Entonces, analizaron bien la situación seguramente los accionistas y dijeron, bueno, vamos a apropiarnos de 40 millones nada más. Y el resto, vamos a compensar la pérdida. Vamos a compensar la pérdida, vamos a crear una reserva para futuras pérdidas y vamos a capitalizar cierto monto también. Ok. Genial, acá tenemos bien complejo, ¿verdad? Tenemos varias decisiones que se tomaron. Asimismo, tiene que estar reflejada en el acta. Ojo con eso. El acta tiene que ser, este es un resumen del acta, ¿sí? Yo tomé el acta de la asamblea, empecé a mirar y, 50 millones para compensar, 40 millones para distribuir, 40 millones para capitalizar y 70 millones para reserva facultativa. Listo. Asimismo tiene que decir en mi acta de asamblea, ¿sí? Porque esa acta también voy a tener que subir y el fisco va a mirar, a ver un poco qué dice su acta, si es consistente con lo que me presentó en esta declaración informativa. Entonces mucho cuidado con eso. Lo que nosotros llevamos a la declaración jurada informativa debe ser un fiel reflejo de lo que dice el acta de asamblea. Ok, vamos a ver entonces cómo completamos en el sistema Marangatu. Dice, llevan acá, buenas noches, ¿cómo puedo participar en el sorteo? Primer paso es hacer un print, una captura de pantalla de que vos estás participando, ¿sí? Ahí de tu celular agarrar y hacer un print de pantalla y después voy a dar la siguiente indicación, ¿eh? Seguidita voy a dar la siguiente indicación. Dice por acá Lilia, en caso de utilizarse las reservas para compensar pérdidas de años anteriores, debe estar autorizado por la asamblea de accionistas o puede hacerse por un acta de directorio. Debe estar en el acta de asamblea. ¿Sabes por qué, Lilia? Porque la misma, el mismo órgano que constituyó la reserva en su momento es el que tiene que disponer sobre el uso de esa reserva para la compensación. ¿Sí? Bueno, podés nomás por acta de directorio disponer sobre la reserva cuando la reserva fue creada en una asamblea. ¿Sí? Como la reserva se creó en la asamblea, la que tiene la potestad de definir la compensación, en este caso, es la asamblea. Va a decir, ok, tenemos acá reserva facultativa, estatutaria, y tenemos esta pérdida. Vamos a utilizar estas reservas para compensar. Tiene que hacer la asamblea. La asamblea tiene que definir. Esa misma asamblea que en su momento constituyó las reservas es la que tiene que disponer sobre su uso para la compensación. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Ok, vamos a ver entonces cómo llenamos la declaración jurada informativa. Nos vamos al sistema Marangatu. Pero ahora, obviamente, vamos a entrar en una ESA. Ok. Veamos. Ok, veamos aquí entonces. Como ya sabemos, nos vamos aquí. Está una SA. Ponemos acá IDU. Es más rápido, ¿eh? Y acá ya dice presentar declaración IDU. Ejercicio fiscal informado. Ejercicio 2022. Tipo de declaración original. ¿Qué pasa si me equivoqué? Después puedo entrar otra vez por el mismo menú y le pongo nomás que es rectificativa, ¿sí? Obviamente a mí me sale, usted no tiene presentada una declaración jurada original, por ende no puedo marcar rectificativa. La rectificativa existe cuando hay una original que ya presenté con datos incorrectos, que no corresponden, me equivoqué, ¿sí? Somos humanos, claro que podemos meter la pata. Y las cuatro también a veces, ¿verdad?
que no tenemos. Ok, entonces acá declaración jurada original, ¿sí? Detalle de la declaración, fecha de asamblea, en nuestro caso el 20 de marzo del 2023. 20, voy a agrandar un poco más esto, ahí, 20 de marzo del 2023. Ahí estamos. Tipo órgano de decisión es asamblea, en este caso porque es una SA. Y viene la pregunta del millón. ¿Ha generado utilidades, dividendos o rendimientos en el ejercicio fiscal informado? En este caso, generó 200 millones de utilidad. ¿Sí? Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar sí, generó, y automáticamente el formulario me va a pedir que yo ponga el importe. ¿Cuánto es lo que generaste de utilidad? Ya me dijiste que sí, ahora decime cuánto. Monto total de utilidades, dividendo, rendimiento del ejercicio fiscal informado en guaraní. En este caso era 200 millones. Monto en guaraní. Ok, 200 millones de guaraníes. Listo. Me pide ahora que le especifique de estos 200 millones cuánto se va a distribuir. Monto a distribuir. Ok, acá decía, en nuestro caso práctico, decía que 40 millones se iba a distribuir entre los accionistas. 40 millones. Ok, colocamos 40 millones. Pues más, vamos a ver qué dice después. Después capitalización, reserva. Ok, el resto no se va a distribuir. Primero tenemos que definir. ¿Se va a distribuir el resto? No. Como no se va a distribuir en monto no distribuido, voy a colocar la diferencia. ¿Cuánto voy a colocar aquí en monto no distribuido? A ver si me ayudan ahí en el chat, por favor. ¿Cuánto voy a colocar en monto no distribuido? ¿Cuánto? ¿Cuánto voy a colocar en monto no distribuido? A ver, Lourdes dice por ahí 169 millones. Y creo que se equivocó nomás ahí en el 9, ¿verdad? Correcto, 160 millones de guaraníes. Muy bien, Sandra, Karina, excelente. Es el monto que va aquí. Esto es lo que no se distribuye. Ahora le voy a contarle a la SED que hice con esos 160 millones de guaraníes. ¿Sí? La SED ya va a saber que yo no distribuí 160, pero quiere que yo le diga qué hice con ese importe y después va a contrastar con mi acta de asamblea. Entonces vamos a añadir destino y el primer destino, según lo que vimos, es atención, por favor. Dice acá 50 millones para cubrir las pérdidas de años anteriores. Primero vamos a hacer la capitalización, ¿eh? Fíjense por qué. Porque acá está la primera opción, ¿verdad? Reinversión o capitalización. ¿Cuánto se decidió capitalizar? 40 millones de guaraníes. Ok, pongo 40 millones de guaraníes. Seguidamente le voy a añadir destino otra vez. Y ahora sí ya voy a colocar estos 50 millones fue para cubrir pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Entonces, 50 millones, voy a poner otros. Anteriormente, una vez nomás se podía colocar la línea otros. Ahora ya permite añadir 2 veces, 3 veces, dependiendo del destino que se le dé, porque el fisco quiere saber a qué es lo que destinaste ese total. Desglosame. 40 millones ya tengo, se capitalizó. Entonces acá voy a poner compensación de pérdidas anteriores, ¿sí? Compensación de pérdidas anteriores, 50 millones. Acá está, 50 millones. ¿Eso figura dónde? En mi patrimonio neto, en la cuenta resultado acumulado está en negativo. ¿Qué hice yo?
Con mi utilidad compensé esos 50 millones. Coloco 50 millones y seguidamente le voy a añadir otro destino. Le pongo otros otra vez. Ya atiendan bien. Ya está, los 50 millones de la compensación ya está. Los 40 millones que se va a distribuir ya está. Los 40 millones de capitalización ya está. Me quedan 70 millones que se envió a reserva facultativa para futuras pérdidas. Ok, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner acá reserva para futuras pérdidas. Y esto tiene que ser un reflejo de lo que dice el acta de asamblea, porque van a mirar, el fisco va a mirar y va a decir, ah, cierto. Acá en su acta de asamblea dice que el resto, que es 70 millones de guaraníes, destinó a reserva para futuras pérdidas. Tiene que ser un reflejo, así mismo tiene que ser. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces cómo no es complicado el tema de la compensación? Le pongo otros y le digo ahí, de estos 160 millones de guaraníes, compensé 50 millones. Ah, listo. El resto que hice, capitalicé 40 y por otro lado, enviar reservas para para futuras pérdidas, 70 millones de guaraníes. Listo. Ahí ya completé los 160 millones de guaraníes. Ojo con lo que voy a decir. Las SA y las SRL tienen la obligación de el importe que se destinó a capitalización de realizar la formalización en el plazo de 12 meses posterior a la realización de la asamblea o la reunión. ¿Qué quiere decir esto? Atención, por favor. El 20 de marzo fue la reunión, la asamblea en este caso. Hasta el 20 de marzo del 2024 se tiene tiempo para realizar todos los procesos de formalización. Eso implica, ¿verdad? Como hay aumento de capital, es modificar los estatutos, inscribir en el registro público, emitir las nuevas acciones, comunicar la abogacía al tesoro. Todo eso hay que hacer en el plazo de 12 meses, porque de lo contrario, si no se hace dentro de ese plazo, ¿qué va a pasar? Se va a tener que generar el comprobante de retención y la SED va a considerar que en realidad nunca se decidió la capitalización y se va a tener que tributar el IVA. Se va a tener que pagar el IVA. ¿Sí? Entonces, si al 20 de marzo del 2024 yo no llegué con los plazos para realizar la formalización de esa capitalización, el día 21 de marzo del 2024 voy a tener que generar el comprobante de retención del IDU y voy a tener que pagar el impuesto a los dividendos y utilidades sobre ese monto de 40 millones. ¿Sí? Porque no llegué a los plazos. No llegué, es como que me están castigando, mira, no llegaste a los plazos, no me estás demostrando vos que realmente capitalizaste. Para mí que es una mentira. Entonces el fisco asume como que le tomamos el pelo y dice, tenés que generar la retención y pagar. Cuidado con esto, ¿eh? Cuando se destina a capitalización parte de la utilidad, hay que hacer el proceso de formalización antes de los 12 meses, porque si transcurren los 12 meses, no llegué a la formalización, me van a cobrar el IVA. Voy a tener que generar el comprobante de retención y voy a tener que pagar el IVA, ¿sí? Aunque se haya decidido la capitalización. Ojo con eso. En algunos casos, ¿verdad? Por, no sé, se dejaron estar, no iniciaron los trámites. Encima, todos estos trámites son burocráticos, son argeles, llevan su tiempo, ¿sí? Sabemos las instituciones como son en nuestro país, lastimosamente. Entonces, ni bien se decide, hay que empezar ya con los trámites que hay que hacer para llegar a los plazos antes de los 12 meses, ¿verdad? Y de esa manera no voy a pagar. Pero si se decidió esto, yo nunca hice, no inicié luego y allá por enero por ahí me desespero y quiero empezar no me va a dar el plazo. Y como no me va a dar el plazo, voy a tener que, se va a cumplir los 12 meses, no voy a tener nada formalizado, voy a tener que generar la retención y pagar el IVA. Entonces, cuidado con eso. Ok, fíjense después que dice por aquí, resultado anterior al 2022 tenían pérdida nomás, contable acumulada. Listo, eso ya depuramos.
Entonces, ¿ha decidido sobre utilidades, dividendos, rendimiento de ejercicios fiscales anteriores al ejercicio informado? No, porque tuvimos pérdida, ¿sí? Tuvimos pérdida. No hay utilidades, tuvimos pérdida en años anteriores, está ahí acumulado, ya compensamos ahora. Siguiente. Y acá ya vienen los archivos que se tienen que subir, ¿sí? Los archivos que se tienen que subir. Entonces acá tenemos, en realidad acá tenía que decir requerido también por ser una SA, ahora tiene que decir la constancia de comunicación asamblearia. Desconozco, le digo la verdad, tengo que ser sincero con ustedes. No sé si ahora por este tema de que la abogacía no está agilizando el tema de la constancia de comunicación asamblearia, le quitaron acá el requerido. En realidad, este es un documento requerido. No sé, desconozco, le digo la verdad. No sé si sacaron, este es un documento requerido para la SA, pero como ustedes se fijan, acá no sale la palabra requerido. No sé si tiene que ver con el hecho de que la abogacía se está demorando demasiado en entregar las constancias de comunicación asamblearia. No sé, les digo bien. Puede ser que sea por ese motivo, ¿verdad? Que sacaron acá de requerido. Igualmente, yo les recomiendo que suban acá, si todavía no tienen la constancia de comunicación, el de presentación por lo menos que suba, ¿sí? Con el acta de asamblea y por supuesto la constancia de inscripción o última actualización en el registro de la Dirección General de Personas, Estructura Jurídica y Beneficiario Final. ¿Se entiende acá? Por favor, número 4, si se entendió. ¿Qué pasa si en esos 12 meses la escritura aún no sale de registro? Y ahí ese es el tema, pues. Yo le diría en ese caso, ¿verdad? Cuando ya están a punto de llegar a esos plazos, ¿verdad? Que hagan una consulta vinculante. En realidad no hay nada escrito sobre eso, pero en principio no llegaste a los plazos, se tiene que pagar el IDO, lastimosamente, ¿verdad? Pero en esos casos yo pelearía, ¿verdad? Porque ya es algo, digamos, que escapa de tus manos y está ahí en la institución, ¿verdad? Y todavía no te dan retorno, nomás está ahí, ok, Gina, pero, ¿verdad? Está durmiendo ahí. Entonces, yo pelearía en ese caso, yo pelearía en ese caso, ¿verdad? De que no es una culpa directamente de que nos dejamos estar, sino que las instituciones no están respondiendo, ¿verdad? En regla, la regla general es, no llegaste a los plazos, tienes que pagar el IVA. Pero si un problema, hiciste voto a tiempo, pero nunca salió así como en las constancias de comunicación asamblearia ahora, y bueno, ahí ya no es más tu culpa y yo creo que esas cuestiones se pueden pelear, ¿sí? Creo que eso se puede pelear llegado el momento. Em, ok, número 4, excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dice por acá, Karen, ¿cómo comprobas esa capitalización fiscalmente? El año que viene en tu estado financiero se aumenta el capital. Realmente hay gente que piensa, atiendan bien por favor, que, que recién cuando esté formalizado se tiene que llevar a la cuenta capital. Y técnicamente, si hablamos del punto de vista de normas internacionales, importa más la esencia antes que la forma legal. No estoy diciendo que no sea importante la formalización y todo eso. No, no estoy diciendo eso. Sin embargo, contablemente no es tan relevante el hecho de que haya formalizado o no. Si la asamblea, que es la instancia máxima de una SA, ya definió la capitalización, la esencia te dice que tenés que ya llevar a capital. Por supuesto, tenés que iniciar los trámites de formalización, emitir las acciones, llegado el momento, nombre. Pero el llevar a capital recién cuando haya hecho todo el proceso no tiene mucho sentido desde el punto de vista de las NIF, ¿sí? Porque ahí prima la esencia sobre la forma legal. Si bien los trámites son importantes, ¿verdad? Pero eso es relevante en términos tributarios, no para las normas internacionales. Por ende, ya tu asiento contable vos tendrías que hacer de capital
en el momento en que la asamblea decide que se va a capitalizar. Y después iniciar tus trámites, obviamente, para cumplir con los plazos legales, no tener problemas con el fisco, no tener que pagar el IVA. Pero eso ya es, digamos, en términos tributarios. Y obviamente ese aumento de capital se va a ver reflejado el año siguiente en tu estado financiero porque ahí vas a tener ahí mayor capital. En eso sí, sí estamos de acuerdo. República del Luque, dice por ahí Verónica, ¿eh? Ok, excelente. Vamos bien hasta aquí, por favor. Número 5, si vamos bien hasta aquí. Los uno, 2, 3 documentos en realidad son requeridos, ¿verdad? Como les dije, yo no sé si ahora, porque hay problema con el tema de la abogacía, se sacó el requerido aquí. No sé, le digo la verdad, desconozco, ¿verdad? No le voy a mentir tampoco, ¿verdad? Probablemente eso sea. Igual suban nomás la constancia de presentación. ¿Sí? Igual nomás suban. Perfecto, muy bien, excelente, excelente. Siempre hablamos de una SA, ¿eh? Siempre hablamos de una SA. Excelente, muy bien, muy bien. Ok, no se preocupen que esto queda después en el Facebook, bueno, vamos a borrar. Pensamos en borrar, pero después dijimos no, que quede como regalo para todos los colegas. Aparte de las medias becas, obviamente. Bien, vamos al último caso. No sé si había por ahí alguien que preguntó sobre compensación, si le quedó claro, a ver si nos puede confirmar también ahí. Ya sabe ahora cómo se hace la compensación en el, en el sistema Marangatú, a ver si nos puede confirmar ahí. El último caso es una empresa unipersonal que está en el IRG. Sí, va a quedar ahí, va a quedar ahí en el Facebook. Pero eso sí, le va a pedir que después compartan, ¿eh? Porque como es algo gratuito, también tiene que alcanzarle a, igual nomás la gente que no se conectó hoy. ¿Sí? Eso sí les voy a pedir que de favor que compartan después para que más personas puedan ver y puedan disponer también de, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque es en beneficio de todos, no solamente para un grupito, es para todos. Ahora, las media becas solamente para los que estuvieron en la transmisión. Vamos al tercer caso, el último. Tercer caso es una unipersonal que está en el IRG y tiene pérdida en el 2022. Tiene pérdida, ¿eh? 8,5 millones de su pérdida. No tiene resultado de años anteriores. ¿Cómo hacemos? En este no me voy a hacer. En este mismo. Ejercicio fiscal 2022. Tipo de declaración original. Fecha de asamblea o reunión. Creo que no le puse, ¿eh? Vamos a poner la misma fecha. Acá se va a tener que poner. Lo que pasa es que, como le expliqué hace rato, no hay pues una reunión técnicamente hablando. El propietario, si hay utilidad, hay un acta y la fecha de esa acta se toma en todo caso para colocar acá la fecha, ¿sí? La fecha de esa acta donde decide retirar la utilidad. En todo caso, esa es la fecha que se coloca acá. Nosotros vamos a colocar acá marzo, ¿verdad? Que es la fecha que estábamos manejando. Fecha de asamblea o reunión. Y probablemente ni siquiera hay reunión acá porque tuvo pérdida luego. Igual nomás hay que presentar. 20 de marzo, tipo órgano, reunión, asamblea, otra instancia. ¿Qué les parece que hay que marcar acá? Hay que marcar otra instancia. Hay que marcar reunión. ¿Qué les parece? En el caso de la SRL. A ver, perdón, de la unipersonal quise decir. Díganme ustedes. En el caso de la unipersonal. Reunión. Sí.
Otra instancia. ¿Qué le pondrías, Walter, en otra instancia? Puede ser, ¿verdad? Ahora hay que ver nomás qué se le pone ahí en otra instancia. Si se le pone otra instancia, ¿qué le pondrían ustedes? Lo que pasa es que desde el momento que no tiene utilidad, no, no hay luego. La verdad que estos campos no tendrían que ser obligatorios también para la unipersonal, ¿verdad? Se reunió, acta de decisión, muy bien. Pero eso en el caso de que, ahí como dice Walter, en el caso de que le pueden marcar otros, o en el caso que se haya decidido la distribución, haya decidido el propietario retirar la utilidad. Pero acá, vamos a ponerle acá acta de decisión. Pero ¿qué pasa si hay pérdida? No hubo luego ni, la verdad es que no hubo reunión, la verdad es que no hay acta, nada no hay. ¿Sí? La verdad de la milanesa es que no hay nada, no hay acta, no hay. Dice, yo hago una declaración jurada cuando hay ganancia a veces. ¿Será que es obligatorio estos campos? ¿Puedo dejar así en blanco? Si marco otra instancia, tengo que especificar. Mm, Fíjense, tipo de órgano de decisión. Dice, si hay pérdida, yo dejo en blanco. Dice. Acá pide, es obligatorio, es requerido. En ese caso, ¿verdad? Yo les recomiendo, si hay utilidad y el propietario decidió retirar, bueno, marquen otra instancia y pongan ahí acta de decisión. Ahora, si no hay utilidad, bueno, y pónganle reunión nomás ahí y pasen nomás ya de largo. ¿Sí? En realidad no hubo una reunión, menos todavía cuando hay pérdida, no hay ni acta, nada no hay. ¿Sí? Sacarle un poco la fecha, dice. Tampoco, requerido la fecha. Requerido la fecha. Ahí le saqué para que vean. La fecha de requerido. Ahora bien, atiendan bien lo que voy a decir. Este es el perfil de una SA. Por eso sale requerido. Quería que alguien me diga, quería que alguien me diga, no, pero vos estás en el perfil de una SA, entonces obviamente ahí tu fecha va a ser requerido, el tipo de órgano va a ser requerido. Cuando estamos hablando de una SRL, esos campos no son requeridos. ¿Sí? Por lo menos el tipo de órgano no es requerido. O sea, si yo entro ahora en el perfil de una empresa unipersonal que está en el IRE régimen general, no me va a dar como requerido tipo de órgano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso aparece como requerido ahora porque yo estoy en el perfil de una SA nomás. Solamente por eso. Entonces, si yo estoy en el perfil de una empresa unipersonal, no voy a tener ese problema porque es un campo no requerido. ¿Sí? Es un campo no requerido. La fecha sí tengo que poner, ¿eh? Ahora, el tipo órgano no es requerido. ¿Se entiende? Ahora yo le voy a poner reunión porque quiero avanzar nomás. Pero en realidad, si entro en el perfil de una empresa unipersonal del IRG, no me va a, voy a dejar eso en blanco, en tipo órgano de decisión. Ok, ha generado utilidades, dividendos, rendimiento en el ejercicio fiscal informado. En este caso, la unipersonal, si ustedes se fijan, tuvo pérdida, no tuvo ganancia. Entonces, dejamos así. No generó utilidad. Y en años anteriores, tampoco. Entonces le damos continuar. Yo le voy a tener que poner acá la fecha. Voy a poner la fecha, ¿eh?
pero solamente para que me deje pasar. Ahí me deja pasar. Y por supuesto acá no se adjunta nada si es una unipersonal. Repito, yo estoy en el perfil de una SA, por eso me sale requerido el acta y la comunicación, la actualización en el registro de la Dirección General de Personas, Estructura Jurídica y Beneficiario Final. Dice Karina, en caso de que una unipersonal quiera pasar a ir simple, allí debo marcar en carácter de clausura. Sí, correcto, pero eso solamente en el caso de cambio de categoría. ¿Se entendió? Entonces, hasta aquí voy a dar la consigna. ¿Se entendió hasta aquí? Pongan ahí, por favor, número 6. Número 6. Número 6. Muy bien, excelente, excelente. Excelente. Me estaba tardando en actualizar, ¿eh? No me salió que ya comentaron ahí. Muy bien, entonces voy a dar la consigna. Voy a dar la consigna. Atiendan bien, por favor. Ese print de pantalla. Ese print de pantalla. Atiendan bien, por favor. Quiero que suban, puede ser como una publicación normal o pueden ser en su estado y que le etiqueten a IAE, ¿sí? Subir en su Facebook y le tienen que etiquetar porque nosotros vamos a mirar ahí, sí le etiquetó, porque va a llegar la notificación. No son muchos, entonces como no son muchos vamos a controlar bien eso, ¿sí? El print de pantalla suben, puede ser en su historia de Facebook o como publicación normal igual, @IAE, ¿sí? Y con eso ya tenemos el segundo requisito. Tercero, le escriben a Cristian a este número que voy a colocar. Los que todavía no tienen el listado de cursos y Cristian les va a pasar el listado de cursos que tienen media beca. Ustedes tienen que elegir, ¿verdad? Uno de ellos, uno, y en esta semana tienen que concretar su inscripción. Ahí les voy a colocar el número de Cristian y voy a fijar el chat. Entonces, los pasos son, repito otra vez, los pasos son los siguientes. Era sacar un print, ¿verdad? Una captura durante el desarrollo del segundo día de nuestro tour. Ahora la consigna es subir eso, arrobarle a IAE, @IAE Contabilidad, Finanzas y Tributación, en el Facebook. Puede ser como una publicación normal o puede ser en su historia. No hay problema con eso. Y el tercer paso es escribirle a Cristian, mira, hice ya los pasos anteriores. Y ahí automáticamente, si no tienen todavía la lista de cursos, Cristian le va a pasar la lista de cursos. ¿Verdad? Siempre díganle quiénes son, ¿verdad? Por si acaso, nomás por si no le tenga registrado. Soy fulana de tal, participé, acá está, mira la prueba, subí a mi estado, la rodea a IAE y con eso ya es suficiente, ya tienen la media beca. ¿Quedó claro? A ver si me ayudan ahí con un 7 final. 7 final ahí. Si quedó claro la consigna de hoy. Captura de pantalla, suben en su historia o bien en como publicación normal, le arroban a IAE, después le muestran a Cristian y listo. Con eso ya tienen la media beca y aquí está la lista de cursos, él le va a pasar esto, no se preocupen. Y ustedes le van a decir, bueno, voy a mirar mañana y voy a ver cuáles de estos cursos me interesa y te voy a contactar. Y después ya es cerrar nomás la inscripción. La primera consigna era sacarle una captura a una de las partes de la transmisión de hoy. Igual puede ser ahora, ¿verdad? No importa. Después subir en su Facebook, etiquetarle a IAE como publicación normal o en su historia. ¿Sí?
y después le contactan a Cristian y ya está. Muy bien, el día de mañana vamos a tener entonces, hicimos ya adelantar, como hoy ya estamos el 6, unos días antes de los vencimientos de la declaración jurada informativa, dijimos, vamos a adelantar hoy y cambiamos nomás de día. Mañana va a ser entonces, vamos a hablar sobre mercado de valores, introducción al mercado de valores en Paraguay. Así que va a estar buenísimo también, les recomiendo que se conecten, vamos a aprender mucho ahí y vamos a introducirnos a poco en este mundo tan interesante de las inversiones también. Así que el último favor es que compartan esta transmisión para que más personas después puedan ver. No importa que vean después, con tal de que vean y se capaciten. Así que les pido que ahí está, si están desde el teléfono, ahí está la opción de compartir directo. Compartan, alguien va a ver en algún momento y le va a servir. Muchas gracias a todos. Espero que hayan aprendido bastante, hayan reforzado su conocimiento. Nos encontramos mañana a la misma hora, a las 19 horas, para continuar con el tercer día del tour contable en la Semana del Contador. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen descanso. Buenas noches para todos.